Estamos en el tema de la pandemia, porque ahora nos vamos para el área del Banco de Previsión Social. En los últimos tiempos, algunos trabajadores no tenemos claro, no tienen claro qué hacer cuando estamos ante una situación de aislamiento preventivo, por ejemplo. ¿Quién es el trabajador que tiene que avisar a su empresa para que la empresa haga el trámite ante el Banco de Previsión Social para el subsidio médico? ¿En qué casos tenemos cobertura de subsidio médico? El uruguayo que vino del exterior y tiene que hacer cuarentena en el Uruguay, ¿tiene derecho a un seguro de trabajo? Todas esas preguntas se las vamos a hacer ahora al presidente del Banco de Previsión Social, que nos acompaña esta mañana y que le agradecemos especialmente su tiempo. ¿Cómo estás, Hugo Odicio? Nos estás acompañando allí. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Desde las oficinas ahí del Banco de Previsión Social, ya para la tarea diaria. Por eso sin tapaboca. Por eso sin tapaboca, muy bien, ¿no? Y la verdad es que tenemos que preocuparnos todos por lo que nos está sucediendo, sobre todo mirando el fin de semana, Odicio. Pero te queremos preguntar cuál es el mecanismo que está aplicando el Banco de Previsión Social para aplicar los subsidios de trabajo en tiempos de pandemia. No estamos hablando de otras enfermedades, estamos hablando de los casos de aislamiento por COVID o por tener el virus y tener la obligación de hacer la cuarentena. ¿Qué mecanismo está aplicando el banco? El mecanismo es que el prestador de salud que acredita la situación, ya sea por un test positivo o por un contacto que indica cuarentena, ingresa esta situación en el sistema de certificación laboral y a nosotros nos figura bajo dos códigos distintos y ambas personas están obviamente cubiertas por el seguro de salud. O sea, el trabajador que tiene indicada la cuarentena, el prestador de salud tiene que ingresarlo bajo un código específico que tiene el sistema de certificación laboral. O sea que y además el trabajador tiene que informar a su empresa. Ahí va, es el prestador de salud el que le notifica al Banco de Previsión Social y es el trabajador el que notifica a la empresa. No es la empresa la que... A ver. La empresa tiene que informar el último día trabajado de ese trabajador, porque es un dato que el BPS precisa para saber desde qué momento empiezan a transcurrir los 3 días por los cuales el seguro de salud no ampara los primeros 3 días en el caso de los trabajadores del sector privado. Pero el último día trabajado lo ingresa a la empresa, que así toma también conocimiento a través de la comunicación que le hace el trabajador de por qué es el motivo de la ausencia. Está claro entonces que no es la empresa la que tiene la obligación de hacer el trámite, sino que es el trabajador el que tiene que informar a la empresa y después al Banco de Previsión Social. Para que esta a su vez reportar al BPS el último día trabajado. Perfecto, está queda clarísimo. ¿Cuál es la situación en el caso de las personas que vienen son uruguayos, vienen del extranjero a hacer la cuarentena al país? ¿Hay cobertura Bueno, en ese ahí caso? estamos en la hipótesis que la persona residente en Uruguay tiene un trabajo en Uruguay amparado por el Banco de Previsión Social. Sí. En ese caso, el decreto 93 en su artículo 4, que es de marzo, establece que si la persona viaja al exterior por motivo de turismo, por placer, entonces en el regreso los 7 días de cuarentena obligatoria no quedan amparados por el subsidio, porque no se trata de una situación de cuarentena producto de un contagio en el país, sino que es que la persona no asume un riesgo y la ley, la 14.407, prevé precisamente que la persona debe cuidar su salud. Entendemos que si está viajando a un país, por ejemplo, fronterizo, no está tomando por lo menos todas las precauciones, se está asumiendo un riesgo y entendemos que la sociedad no debería pagar entre todos el subsidio con ese caso. Ahí va. ¿El Banco de Previsión Social tiene discriminado la solicitud de subsidios por cuarentena? Sí, el Banco de Previsión Social tiene codificadas las patologías en la que es paciente positivo COVID y que son directas, y las indirectas COVID, que son, por ejemplo, el caso de cuarentena o situaciones de riesgo por comorbilidades de la propia persona. ¿Y qué números tenés que esa ahí? persona no debe... ¿Cómo? Sí, que me imagino que está cuantificado. Perdón. Entonces, si tenés allí la cifra. Sí, tenemos los datos. Hay una precisión que quería hacer, que en los primeros meses de la pandemia dábamos mucha información sobre trámites que se solicitaban. No todos los trámites tienen el derecho al beneficio. Entonces, ahora estamos informando de las solicitudes efectivamente concedidas, por lo cual los números son un poco menores.
porque ahora estamos al final del proceso viendo realmente cuáles otorgamos. En el presente, las patologías directas COVID, en el mes de octubre, que es el último dato cerrado, en estos días vamos a estar en noviembre, estamos hablando de 2.500 personas, 2.525, patologías indirectas, lo que decíamos cuarentena o factor de comorbilidad, 3.800, y hacen un total de 6.300 en 40.900 personas que estuvieron certificadas en el mes de octubre. Aclaramos que estas certificaciones obviamente no son de todo el mes, sino que en algún momento del mes de octubre estuvieron certificadas. Y lo que la verdad que nos llama la atención, pero es un poco también algo que se ha manejado a nivel de los científicos, es que si miramos la estacionalidad, tenemos este año menos personas certificadas, incluso en octubre, con respecto al octubre del año pasado. El año pasado tuvimos 71.000 personas certificadas, este año tenemos en octubre 65.000. Eso ya lo hemos escuchado con algunos profesionales de la medicina, es por todas las prevenciones que se adoptan en relación al virus, que también previenen de algunas otras enfermedades de transmisión aeróbica. Hugo, te quería hacer una precisión, una consulta. En lo que tiene que ver con los subsidios Sí. médicos, tú decías las personas que están acuarentenadas porque, bien, tuvieron un contacto o porque son COVID positivas. ¿También se incluye allí aquellas personas que tienen que cumplir una cuarentena y se vieron realizarse un hisopado, por ejemplo, previo a un acto quirúrgico o de otro tipo de intervención a nivel asistencial que se exige muchas veces la realización de un hisopado nasofaríngeo y una cuarentena? También esas quedan cubiertas. Eso es un planteo que se nos hizo ya hace unos meses. Nosotros entendemos que esas son situaciones que tienen que quedar cubiertas. Bien. Ahí dependemos un poco de cómo lo ingrese el prestador, pero usualmente se ingresa bajo ese modelo. Perfecto. Odicio, ahí justamente... Sí. No. Quería hacer después, si tengo tiempo, una precisión respecto a los servicios a la población. Me pareció muy importante esos comentarios que hacían respecto al trabajo a distancia y los servicios presenciales, el caso de BPS muy particular, pero al final, si hay tiempo, lo hacemos. Dale, sí, ahora después lo hacemos. Bueno, ahora, ¿cuál es la Adelante. precisión del teletrabajo? Porque realmente hay cierta incertidumbre con eso. Bueno, en el mes de marzo, el desconocimiento que todos teníamos de cómo manejar esta situación, en Montevideo el BPS tuvo una reducción abrupta de sus servicios a la población. Eso, en el caso de nuestros afiliados y la gente que concurre a nuestras oficinas, obviamente que son muy dependientes de lo que el BPS le da como servicios. En particular, por ejemplo, en el mes de diciembre ahora estuvimos mucho más cautos en el cierre de oficinas porque muchos jubilados realizan préstamos, algunos jubilados reciben la canasta de fin de año y tienen dudas, pagamos licencia de aguinaldo de la construcción. Entonces entendemos que la concurrencia a las oficinas podía ser una situación de necesidad en este mes y por lo tanto dispusimos que todos los servicios que atienden a estos ciudadanos permanecieran abiertos, observando todas las medidas de distanciamiento físico, el control de temperatura al ingreso, el uso de tapabocas de funcionarios y el público, que además, lo menciono, fuimos inspeccionados por el Ministerio de Trabajo de manera sorpresiva hace 10 días y en los edificios centrales se encontraron todo en orden. O sea que estamos poniendo mucho cuidado en la atención de los funcionarios, también en la atención del público, y sí estamos, por supuesto, acatando las directivas del gobierno central en llevar a teletrabajo todo aquello que sea factible, con una dotación mínima presencial, porque obviamente hay servicios que precisan una respuesta rápida y tiene que ser estando el funcionario dentro de los locales. Pero quería destacar que nosotros mantenemos las puertas abiertas. En marzo y abril hubieron muchos reclamos por la caída de los servicios en forma directa, sobre todo en Montevideo. Odicio, en las últimas horas se generó una cierta polémica por un proyecto de ley del gobierno que promueve que las licencias generadas en 2019 se puedan gozar hasta diciembre del 2021, aplazarlas de alguna manera. ¿Cuál es la posición o la mirada del BPS, en esta discusión? Esa es una gestión que se está haciendo por parte del Ministerio de Trabajo. Nosotros sí nos genera algunos impactos a nivel de los sistemas de información porque ese trabajador tendría que, si está en seguro de desempleo, bueno, hay incluso la dificultad de cómo se calcula la licencia si está en desempleo parcial.
pero es una prerrogativa de las atribuciones del Ministerio de Trabajo decidir en relación a estas postergaciones de licencia que traen asociadas ciertos pagos de salario vacacional y la licencia en sí mismo, que obviamente es una carga salarial que tienen que asumir los empresarios, y creo que ahí está un poco el foco de planteo, pero no es dentro de la órbita del UPS que se va a laudar. Muy bien. Hugo Dicio, te agradecemos el tiempo esta mañana para Buen Día. A las órdenes y gracias por informar.